Perfecto. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando el equilibrio de potasio. Estamos viendo el equilibrio interno. Dentro del equilibrio interno, recuerden que estamos estudiando factores que me disminuyen la calemia, o lo que es lo mismo. Si disminuye el potasio en sangre es porque el potasio está entrando hacia la célula, o sea, está aumentando en el intracelular. Una situación que justamente mañana nosotros tenemos que empezar con ácido base. Como ya dimos respiratorio en segunda era y renal ya lo estamos terminando, mañana vamos a tener que ver cómo los pulmones y los riñones regulan el pH de la sangre. Fíjense cómo lo podemos relacionar acá. Otra situación que me produce hipocalemia, y que mañana lo vamos a volver a repetir cuando veamos acidosis y alcalosis. Fíjense que es la alcalosis. Recuerden que la alcalosis es el aumento del pH de la sangre por encima de lo normal, o sea, por encima de 7,45. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una hipocalemia? Sería lo importante. Recuerden que aumento del pH en sangre sería lo mismo que decir disminución de la concentración de protones en sangre. ¿Por qué? Lo vamos a ver mañana, pero recuerden, el pH es la inversa del logaritmo de la ecuación de la concentración de protones. Lo habíamos dicho en primera era, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Entonces, si disminuyen la concentración de protones en sangre, yo calculo la inversa del logaritmo, aumenta el pH. Es decir, vamos a tener una alcalosis. La alcalosis, lo que se vio, es que me estimula a la bomba de potasio protona ATPasa, no de sodio potasio. Potasio protona ATPasa que hay en algunas células. Por ejemplo, en los glóbulos rojos está esta bomba, pero en otras células también. Entonces, bomba de potasio protona ATPasa es transporte activo primario también. ¿Qué es lo que suele hacer esa bomba? Recuerden que la bomba mete potasio y saca protón. Lo mismo que vimos en renal lo hace en el interior de la célula. Así que vamos a mirar 2 segundos. ¿Vieron esta? Bomba de potasio protón. La hemos visto en riñón. Bueno, ahora no estamos estudiando en riñón. Estamos estudiando que esta bomba también hay en otras células, que así como tienen bomba de sodio potasio ATPasa, también tienen bomba de protón ATPasa. Así que vamos a decirlo más fácil para que ustedes se acuerden. Si hay pocos protones en sangre, ¿qué necesito hacer? Aumentar los protones de alguna manera. Entonces, se activa esta bomba. Recuerden que esta bomba va a meter potasio en la célula, porque en realidad lo que yo necesito no es regular el potasio. Necesito que aumenten los protones en sangre que están bajos. Entonces, al disminuir los protones en sangre, es decir, al haber alcalosis, se estimulan las diferentes bombas de potasio protona ATPasa que tengo en las membranas celulares. Por ejemplo, los glóbulos rojos la tienen. Por lo tanto, saco protones hacia el extracelular, que para aumentar los protones que están bajos, lo que pasa es que al mismo tiempo meto potasio, y eso me provoca una hipocalemia, porque aumenta la entrada de potasio al EC y sale potasio hacia el EC para tratar. Entonces, para tratar de bajar el pH que está alto, termina provocando una hipocalemia. Entonces, cuando estudiemos acidosis y alcalosis, una de las alteraciones del laboratorio, les voy a contar que es la hipocalemia. Les voy a volver a recordar que es por esto, pero bueno, ya lo saben. Otra de las situaciones que me puede provocar hipocalemia es la disminución de la osmolaridad plasmática. Por ejemplo, frente a una sobrehidratación. Entonces, cuando tenemos una sobrehidratación, es decir, exceso de agua en el organismo, esto me diluye al potasio, me diluye a los solutos, por eso está baja la osmolaridad. Es comparecido a lo que estudiamos hoy, ¿se acuerdan? Fíjense, si aumenta la volemia y hemodilución, bueno, acá es lo mismo. ¿Está? Es decir, en una sobrehidratación, como tiene mucha agua la sangre, mucho agua el plasma, se diluyen los solutos. Y recuerden que los solutos se miden en osmoles. Así que, si se diluyen los solutos, parece que disminuye la osmolaridad plasmática. Recuerden, si disminuye la osmolaridad plasmática, este líquido se comportaría como una solución hipotónica, lo cual generaría entrada de agua a la célula. Si no recordamos eso, lo vamos a repasar de todas maneras. Al entrar agua a la célula,
disminuye el potasio en el líquido, o sea, se diluye. Y luego disminuye la salida de potasio hacia el líquido por difusión. Vamos a ver qué es lo que quise decir acá, más fácil. A ver, por ahí cuesta un poco entender esta parte. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos una célula, ¿no es cierto? Membrana plasmática. Recuerden, si un paciente tiene sobrehidratación, significa que acá en el LEC aumenta la cantidad de agua. Al tener mucha agua en mi plasma, esto me va a disminuir los solutos. Si aumenta agua, parece que disminuyen los solutos. Por lo tanto, disminuye la osmolaridad. Eso es lo que les dije hasta ahora. Entonces, imagínense que si la osmolaridad normal es 300 miliosmoles litros, va a disminuir por bajo de ese número, siendo que, entonces vamos a suponer, invento, ¿no? No va a bajar tanto la osmolaridad, pero le voy a bajar mucho a propósito para que me entiendan. Entonces, la osmolaridad disminuye por debajo de 300 miliosmoles litros. A modo de ejemplo puse 200. Acuérdense ustedes que dentro de la célula la osmolaridad siempre suele ser 300 miliosmoles litros. Acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tengo diferencia de osmolaridad a ambos lados de la membrana? Como ya estudiamos en primera era, lo que va a ocurrir es ósmosis. ¿tá? Y recuerden que la ósmosis es el pasaje de agua de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Si no se acuerdan eso, piensen, el soluto arrastra agua. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Hacia donde haya más soluto. Lógicamente, el soluto arrastra agua o ejerce presión osmótica sobre el agua. Así que, como dije ahí, esto va a provocar entradas de agua a la célula. Al entrar agua a la célula, me va a disminuir el potasio en el intracelular. Es una mezcla media rara. Recuerden, en el extracelular había 4 de potasio, 3,5 a 5. En el extra normalmente hay 140. Al agregarle agua al intracelular, este número va a bajar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Calculemos el gradiente habitualmente del potasio. El potasio siempre sale, ¿no es cierto? Por transporte pasivo. 140 menos 4 me da 136. Ese es el gradiente normal. Ahora, al entrar agua al intracelular, el potasio se diluye un poquito adentro también. Así que, por lo tanto, invento, ¿no? Imagínense que baja a 130. Y acá seguimos teniendo 4, por ejemplo. Entonces, si el gradiente baja, si el intra baja, fíjense qué va a ocurrir con el gradiente. 130 menos 4 me da 126. Fíjense, ¿ven qué pasó con el gradiente de potasio? Bajó. A menor gradiente, según la ley de Fick de la difusión, menor difusión. Por eso, si se diluye bastante el agua acá, si se diluye, bastante el potasio en el intracelular, va a salir menos potasio que lo habitual de la célula. Por eso vamos a tener una hipocalemia, aparte de que el agua acá me diluye el potasio. Entonces, este agua me baja este potasio de por sí. Y encima me baja el potasio acá adentro, lo cual hace que salga menos potasio, porque a menor gradiente, según la ley de Fick, menor difusión. Así que la hipocalemia es por 2 motivos. Por el agua que me diluyó acá el potasio y porque al diluirse el LIC, esto hace que por transporte pasivo siempre salga menos potasio hacia el extracelular. Así que la calemia me baja doble si se ponen a pensar en una sobrehidratación. Es solo cuestión de acordarse ósmosis y transporte pasivo, gradientes, que hemos dado en primera. ¿no? Esa es la explicación. Fíjense que es lo que puse acá, pero les quería hacer repasar. Entonces, si un paciente tiene mucha agua en su LEC, esto me diluye, por empezar, me diluye ya todos los solutos, incluido el potasio, así que ahí ya me puede bajar un poquito la calemia. Pero al mismo tiempo, empieza, al convertirse esta osmolaridad, como si fuera una solución hipotónica, empieza a entrar agua a la célula, lo cual me diluye también el potasio en el líquido. Al disminuir el potasio en el líquido, disminuye el gradiente de concentración de potasio a ambos lados de la membrana. Y al disminuir el gradiente, según la ley de Fick de la difusión, a menor gradiente, menor difusión de soluto. O sea, por transporte pasivo, sale poco potasio hacia el extracelular, y por lo tanto también me provoca una hipocalemia. Así que hipocalemia doble, no le digan hacia atrás.
porque me diluye el potasio el agua que ya está ahí, y porque encima desde el LEC sale menos potasio hacia el LEC, también eso contribuye a la hipocalemia. Interesante, y es todo primero. Eso sería entonces en cuanto a los factores que me van a producir hipocalemia, porque provocan generalmente entrada de potasio a la célula. En el último caso no causó entrada, sino disminución de la salida, que es lo mismo. Ahora vamos para el otro lado. ¿Cuáles son los factores que producen la salida de potasio desde la célula hacia el extracelular? Y por lo tanto van a provocar una hipercalemia. Al revés de lo que les dije hace un rato. La disminución de la insulina es la que me va a provocar, fíjense, esta hipercalemia. Causa de disminución de la insulina. El ayuno prolongado es una causa fisiológica. Recuerden que durante el ayuno prolongado me disminuye la glucemia y eso hace que no se libere tanta insulina y que al revés se libere el glucagón por las células alfa de los islotes del páncreas. O si no, si piensan en algo patológico, en una diabetes mellitus. Recuerden que en la diabetes mellitus o está disminuida la insulina o hay resistencia a la insulina, por lo cual había hiperglucemia, ¿no es cierto? Y ahí está la diabetes. Entonces, si por una patología, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, disminuye la secreción de insulina, esta insulina no se va a poder unir a sus receptores con actividad de tirosinquinasa, por lo tanto no se va a fosforilar el sustrato del receptor de insulina y al no fosforilarse este sustrato del receptor de insulina, no se va a activar la bomba de sodio-potasio ATPase. Así que recuerden que la bomba sacaba sodio y metía potasio. Al no estar activada la bomba, no va a ingresar potasio al interior celular, va a quedar afuera, aumentándome la calemia. Eso es lo que va a ocurrir. Todo lo opuesto a lo que les conté hace un rato. Después, fíjense, hace un rato les hablé de agonistas beta-2 adrenérgicos. Fíjense, acá les estoy hablando de antagonistas beta-2 adrenérgicos. O sea, está bueno porque es al revés. ¿Qué va a pasar en el caso de los antagonistas beta-2 adrenérgicos? Ejemplos de antagonistas son el atenolol, y acá no se ve por la luz, pero dice propanolol. Si ustedes se acuerdan, propanolol, ahí les puse en el chat. Usábamos como antihipertensivos estas drogas. Recuerden que la palabra antagonista significa inhibidores competitivos de los receptores beta-2. Acuérdense, los receptores beta-2 son receptores asociados a proteína GS. Si yo inhibo estos receptores, no se va a activar la proteína GS, no me va a activar a la adenilato ciclasa. Si no está activada la adenilato ciclasa, no se va a sintetizar AMP cíclico y no se va a activar la proteína quinasa. Si no se activa la quinasa, no se fosforilan proteínas, como por ejemplo la bomba. Y si no se activan proteínas, no pueden ni sacar sodio hacia el LEC, ni tampoco pueden meter potasio en el intracelular. Así que el potasio queda del lado de afuera y me aumenta la calemia. Así que lo peligroso sería dar altas dosis de estos antagonistas, que aparte que me van a bajar mucho la presión, me pueden provocar esto. Hace un rato, causas de hipocalemia, les dije que eran los antagonistas alfa-2 adrenérgicos. Ahora les digo que causas de aumento de la calemia son los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Como por ejemplo la clonidina. Sería el ejemplo de un fármaco que podrían recordar. De vuelta, los antagonistas y agonistas alfa-2 son rarísimos, pero bueno, les nombro igual. La clonidina, por ejemplo, ¿qué es lo que va a provocar? Agonista significa que estimula a los receptores alfa-2. Si esta droga se une y estimula a los receptores alfa-2, fíjense que son receptores asociados a proteína G. Así que si se estimula la proteína G, inhibe a la adenilato ciclasa, lo cual hace que no se sintetice AMP cíclico y que no se active la proteína quinasa. Más o menos lo mismo que les dije arriba. Por lo tanto, no se van a fosforilar proteínas, por ejemplo, no se va a fosforilar esta bomba de sodio-potasio ATPasa, y no se fosforila, no se activa, y no va a sacar, no va a sacar 3 sodios, ni va a meter 2 potasios a la célula. Fíjense, al no meter potasio a la célula, el potasio queda afuera y me aumenta la calemia. Eso es lo que va a provocar. Hace un rato
también les dije que causa de hipocalemia era la alcalosis. Por lo tanto, causas de hipercalemia es la acidosis. Cuando veamos casos de alcalosis y acidosis, van a ver que siempre en un paciente con alcalosis hay hipocalemia y en un paciente con acidosis siempre hay hipercalemia. ¿Tá? Aparte le vamos a agregar que el paciente con alcalosis suele tener hipocalcemia también, pero eso calcio lo vemos después, en otro momento. Entonces, recuerden que la acidosis, ya lo vamos a estudiar, pero les adelanto, es la disminución del pH en sangre por debajo de 7,35, por debajo de lo normal. Entonces, si yo digo pH bajo, estoy diciendo protones altos, porque el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que, si por algún motivo tengo muchos protones en sangre, me empieza a bajar el pH, y si baja por debajo de lo normal, se llama acidosis. Una acidosis lo que provoca es que no se active la bomba de potasio protón ATPasa. ¿Por qué? Porque si se activara la bomba, recuerden que sacaría protones hacia el LEC y eso empeoraría la situación. Así que no necesito que se activen estas bombas de potasio protón. Por lo tanto, no va a salir protones hacia afuera. Va a quedar protón del lado de adentro y va a quedar el potasio del lado de afuera. O sea, sale potasio hacia el extracelular y me aumenta la calemia. Así que por eso, aparte, ya les voy a nombrar en renal, una acidosis, también me aumenta la calemia en el riñón. O sea, el riñón, vamos a ver que va a reabsorber, no importa, pero ya lo vamos a ver enseguida, en los riñones se va a reabsorber mucho potasio y me va a aumentar más la calemia acá todavía. Así que cuando estén en un examen choice, fíjense si el profe está preguntando equilibrio interno o externo. El equilibrio interno es entre el LIC y el LEC, y el externo es hablando de riñón. ¿Tá? Ojo con eso porque ahí se pueden confundir. ¿Por qué les digo esto? Miren acá. Si hablamos de equilibrio interno, no se activa la bomba. Porque les digo esto porque ha pasado varias veces chicos que me escriben, Hermi, pero me dicen, ¿cómo puede ser que en el riñón se inhiba la bomba de potasio protón? Y porque no estamos hablando de riñón, estamos hablando de células, otras células del organismo, no las renales. Entonces, en una célula normal, podríamos decir que no normal, sino que no es de riñón, se inhibe la bomba. ¿Para qué? El potasio queda en el extracelular para no sacar protones hacia el extracelular porque empeoraría la situación. Ahora, si estoy en riñón, ya lo vamos a ver, yo necesito activar la bomba de potasio protón. O sea, se activa para compensar. El exceso de protones se elimina por orina y se reabsorbe el potasio y aumenta más el potasio. No sé, porque ya me pasó 2 o 3 veces que miran esta parte y dicen, Cherry, pero ¿no se tendría que activar la bomba de potasio protón en los riñones? Sí, pero recuerden, no estamos en riñones, estamos hablando de equilibrio interno. Así que fíjense bien qué tema están estudiando, sin equilibrio interno o externo, para no confundirse lo que tienen que explicar. Que ahí por ahí suele ser el error a la hora de responder el choice. Se confunden equilibrio interno con externo. Si acá está inhibida la bomba de potasio protón, en riñones les voy a mostrar que se activa para eliminar protones por orina, que es lo que yo necesito hacer acá para bajar los protones en sangre. Ya lo vamos a ver. Perfecto. Otra situación que me puede provocar hipercalemia es la deshidratación. Vamos de vuelta a ver lo que le va a pasar a un paciente con deshidratación. A ver. Entonces, vamos de vuelta. Supongamos que nosotros tenemos otra vez la célula, acá está la membrana plasmática, acá está el LEC y acá está el líquido. Este paciente está deshidratado. ¿Qué significa paciente deshidratado? Que su LEC tiene, en realidad todo su cuerpo tiene menos agua, pero el primero que se afecta es el LEC. Si el plasma de la sangre tiene menos agua, parece que los solutos están aumentados, como por ejemplo el potasio. Así que, fíjense, me aumenta la calemia. Esta es una de las causas. Parece que los solutos están aumentados por la hemoconcentración. Así que una causa de aumento de la calemia es porque parece que el potasio está aumentado. Ahora veamos el otro mecanismo. Al aumentar todos los solutos de la sangre porque parece que están aumentados,
aumenta la osmolaridad del plasma, justamente porque la sangre se concentró. Entonces, por ejemplo, el plasma habitualmente tiene que tener 200 milimoles líquidos. Bueno, imagínense, perdón, 300. Vamos a inventar, ¿no? Y vamos a poner uno alto para acordarnos. Imaginemos, ¿no?, que tiene 400 milimoles líquidos, muy, muy concentrado, siendo que normalmente en el intra suele haber 300. Entonces, si tengo diferencia de osmolaridad a ambos lados de la membrana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ósmosis. Es decir, este plasma en un paciente deshidratado se comporta como una solución hipertónica. Recuerden, por definición, una solución hipertónica es aquella que saca agua de la célula, genera salida de agua de la célula. Si no se acuerdan eso, acuérdense que el agua siempre se mueve de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Si no se acuerdan eso, acuérdense, el soluto arrastra agua, por lo tanto, el agua se va a mover hacia donde haya más soluto. ¿Ven acá? Así que esta célula se deshidrata. Si esta célula, entonces, fíjense, el potasio se concentró acá, ¿ven? Aumentó la osmolaridad, el potasio parece que está alto. Por otro lado, la célula se deshidrata y el potasio se concentra también acá adentro. Entonces imagínense, habitualmente tenemos 140 miliequivalentes de potasio acá, pero ahora está más concentrado, porque la célula se deshidrató. Vamos a suponer 135, vamos a suponer 150. Entonces, recordemos, acá afuera lo voy a poner, recordemos que es lo normal en la célula. Recuerden que 150 tenemos en el intra, 140 tenemos en el intra y 4 más o menos tenemos en el extra. Esto es lo normal. 140 menos 4, fíjense que me da 136 de gradiente. Bueno, vamos a ver en este paciente que le subió el potasio, ¿ven? El potasio se concentró, así que por poner un número, imagínense que de 140 subió a 150, por poner un número, ¿tá? Y acá sigue habiendo 4. Fíjense, hagamos el cálculo en este paciente con hipercalemia. 150 menos 4 me da 146. Como pueden ver, en este paciente está aumentada la calemia. ¿Por qué? Se concentró el plasma, pero a su vez la célula se deshidrató, lo cual también me concentra el potasio en el intracelular. Al concentrarse el potasio en el intracelular, fíjense que aumenta el gradiente de potasio comparado al paciente normal. Este es el normal y este es el enfermo, ¿no es cierto? Este paciente enfermo, fíjense, aumenta el gradiente de concentración de potasio. Dicho de otra manera, sale más potasio de la célula si yo hago transporte pasivo, lo cual me aumenta la calemia otra vez. No por la hemoconcentración en este caso, sino porque aumenta la salida de potasio. Así que acá el potasio aumenta por dos cosas. Por empezar, por la hemoconcentración. Y en segundo lugar, porque al concentrarse o al aumentar, parece que está aumentado el potasio en el líquido, aumenta el gradiente de concentración de potasio. Y ya sabemos por la ley de Fick de la difusión que a mayor gradiente, mayor velocidad de difusión. O sea, sale más potasio de la célula y me aumenta más la calemia de lo que ya estaba por la hemoconcentración. 18.000 mecanismos tenemos acá, todos de primera edad. Hemoconcentración, ósmosis, transporte pasivo, gradiente. Y si ustedes le explican esto al profe, le va a encantar porque es primera era y casi nadie se suele acordar el tema de los gradientes. Por eso está bueno. Como siempre, cuanto más relaciones, a él más le gusta. Canta. Perfecto, entonces, esperen que apague un segundito la luz. Perfecto. Así que fíjense, si aumenta la osmolaridad plasmática, por ejemplo, en una deshidratación o contracción, al aumentar la osmolaridad plasmática, entonces, al haber, vuelvo a repetir, poco agua en el plasma, parece que están aumentados los solutos, o sea, aumenta la osmolaridad plasmática. Por empezar, el potasio ya está aumentado por eso, porque parece que hay más. Pero al aumentar la osmolaridad plasmática, recuerden que eso va a hacer que este plasma se comporte como una solución hipertónica, es decir, una solución que genere salida de agua de las células del organismo. Por lo tanto,
Esto va a hacer que parezca que está aumentado la concentración de potasio dentro de la célula, en el líquido. Por lo tanto, esto va a hacer que aumente el gradiente de concentración de potasio y según la ley de Fick de la difusión, a mayor gradiente, mayor difusión. O sea, sale más potasio de la célula hacia el LEC y me lleva a más hipercalemia. O sea que acá no le digan al profe que hay hipercalemia doble, ¿tá? Por dos motivos. Porque se concentra el potasio y porque sale potasio desde el LEC hacia el LEC. Buenísimo, si pueden explicar todo lo de los gradientes, va a estar interesante para el profe. Un factor que no teníamos en el otro caso, que sí lo tenemos acá, es la lisis celular. Y la lisis celular, ustedes ya saben, que es la ruptura de las membranas celulares. Es cuando la célula muere, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Los miocardiocitos que se mueren se rompen y liberan el potasio hacia el extracelular. Una rhabdomiólisis. Una rhabdomiólisis es un infarto, pero de músculo estriado esquelético. ¿Tá? No sé si alguna vez estudiaron rhabdomiólisis, yo creo que sí. Era cuando el paciente tiene la orina color té negro por toda la mioglobina que se libera por orina, por ejemplo. Yo creo que no han dado, pero en bioquímica me parece. Por ejemplo, quemaduras. ¿Ah? En las quemaduras, bueno, obviamente la parte quemada son células muertas. Y la quimioterapia, ¿te recuerdas? La quimioterapia me destruye al tumor, pero también a células sanas. Todas las células que se lisan, recuerden que liberan gran cantidad de potasio hacia el extracelular. Por eso aumenta la calemia. Es como más fácil este mecanismo. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y otro mecanismo que no estaba en el factor anterior, pero que sí lo tenemos acá, es el ejercicio, por ejemplo. En el caso del ejercicio, recuerden que las células del músculo esquelético gastan mucha energía, es decir, gastan mucho ATP, por lo tanto, disminuye la cantidad de ATP en la célula. Si disminuye la cantidad de ATP, recuerden que el ATP es necesario para las bombas. Entonces, si disminuye la cantidad de ATP, no se va a activar tanto la bomba de sodio-potasio ATPasa. Así que, por lo tanto, si no se activan tanto las bombas, recuerden que las bombas sacan 3 sodios y meten 2 potasios a la célula. Esto me va a generar la apertura del canal de potasio y sale potasio hacia el extracelular. Aumenta la salida. Todo, fíjense que es parecido a esto por el aumento del gradiente. ¿No? Perfecto, entonces. Así que estos últimos dos factores no los teníamos en el caso anterior, pero bueno, tienen su mecanismo. Así que, en resumen, este es el cuadrito que el profe les dejó en clase cuando les dio este tema. ¿Está? Yo les conté por qué, porque yo calculo que eso es el que, bueno, calculo no, eso el profe quiere saber. De todo lo que les escribí, todo les conté por qué es así, y eso es lo que el profe estuvo preguntando en los orales. ¿Está? Entonces, fíjense, les expliqué primero causas de hipocalemia, o sea, de entrada de potasio al intracelular, por eso en el extracelular está abajo. Dijimos, insulina, agonistas beta-2 adrenérgicos, antagonistas alfa-2 adrenérgicos, alcalosis e hiposmolaridad. ¿Tá? Por otro lado, hace un ratito terminamos de charlar de causas de hipercalemia, es decir, de salida de potasio desde el intra hacia el extracelular, por eso aumenta la calemia. Dijimos, déficit de insulina, antagonistas beta-2 adrenérgicos, agonistas alfa-2 adrenérgicos, fíjate, todo al revés del principio. En vez de alcalosis, acidosis, hiperosmolaridad, y bueno, y le agregamos dos factores más, que en este caso no estaban, que son la lisis celular y el ejercicio. Así que, en resumen, esto tienen que saber, y estuvimos charlando de todo porque algunas cosas las vamos a utilizar para otros temas, por ejemplo, para el final tenemos que hablar de páncreas y de insulina, para acidosis y alcalosis, por ejemplo, tenemos que hablar de también el potasio, así que está bueno, para cuando nos toquen otros temas. Así que esta es la parte que no dimos nunca hasta ahora, así que bueno, es lo que más por ahí van a tener que estudiar. Ahora sí, si hablamos de equilibrio externo del potasio, esto es lo que ya vimos, así que van a ver que les va a sonar conocido todo lo que les voy a contar. Entonces, ¿qué es el equilibrio externo del potasio? Vamos a decir que es la regulación del potasio a través de la excreción urinaria. Así que equilibrio interno es cómo regulamos el potasio entre el LEC y el líquido.
Equilibrio externo es cómo regulamos el potasio entre los riñones y la orina, digamos, podríamos decirlo así. Lo cual debe ser igual a la ingesta. La excreción, recuerden, si yo consumo mucho potasio, tengo que eliminar mucho potasio por orina. Si consumo poco potasio, debo eliminar poco potasio por orina. Entonces, vamos a repasar cómo es el control de potasio en la nefrona. ¿Cómo les podría preguntar esto el profe? Les podría preguntar cómo procesos tubulares del potasio. Así que lo pueden poner si quieren ahí entre paréntesis. Control de potasio en la nefrona o procesos tubulares del potasio. Me está preguntando riñón específicamente. No me está preguntando equilibrio interno. Así que pregunta de examen. Háblame del equilibrio del potasio. Bueno, empiezo del principio. Háblame del equilibrio interno del potasio. Acá está el interno. Háblame de los procesos tubulares del potasio. Me está pidiendo solo riñón. ¿Ven? Solo equilibrio externo, solo riñón, o sea, procesos tubulares del potasio. Cualquiera de los nombres es lo mismo. Equilibrio externo, háblame del control de potasio en la nefrona, háblame de los procesos tubulares del potasio, es todo lo mismo. Así que, lo del sodio y el agua ya sabíamos, pero lo del potasio, les recuerdo los mecanismos, pero los porcentajes nunca vimos todavía, así que eso sería lo nuevo. Entonces, fíjense que acá puse túbulo. A diferencia del sodio, recuerden que el potasio se reabsorbe en algunos túbulos y se secreta en otros. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá los mecanismos que sí ya conocemos. Entonces, fíjense, en el túbulo contorneado proximal es donde más potasio se moviliza. Fíjense que se reabsorbe el 65% de potasio. Esta es información nueva, nunca antes les he dicho. A ver, ¿qué está pasando acá? 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Cuál es el mecanismo? Ya vamos a repasar enseguida. Es por vía paracelular. Estoy hablando del arrastre del disolvente. O sea, el agua que se reabsorbe por vía paracelular lleva con ella iones como el potasio. El asa descendente delgada de Henle, fíjense que no reabsorbe nada del potasio, porque es permeable al agua, impermeable a los solutos. El asa ascendente delgada de Henle, si bien es permeable a los solutos, recuerden que en ese lugar solo se secretaba urea y nada más les había dicho yo. Así que nos interesa nuevamente el asa ascendente gruesa de Henle, donde se vuelve a reabsorber potasio, esta vez en un 20%. Fíjense, se reabsorbe la misma cantidad de sodio en estos túbulos, así que está bueno. Fíjense que hasta ahora sodio 65, acá también. En el asa de Henle, sodio 20%, acá también. Así que para que vayan recordando. ¿Qué mecanismo utilizamos acá? Vamos a utilizar el cotransportador sodio-potasio 2-cloro y el PTP, producido por el mismo potasio, también hace que el potasio se reabsorba por vía paracelular. En la primera mitad del túbulo contorneado distal, recuerden que es la mácula densa, solo se reabsorbía sodio y cloro. Así que el potasio acá no tiene nada que ver, así que 0% de potasio en este túbulo. Pasamos a la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Recuerden que acá teníamos dos células, las células principales que secretaban potasio y las intercaladas que reabsorbían. Así que la reabsorción en la célula intercalada es solo si el paciente tiene una dieta pobre en potasio. Entonces, si el paciente consumió poco potasio, esta célula es la que va a actuar bastante, reabsorbiendo un 3 a un 9% de potasio. En el caso de que el paciente tenga una dieta con mucho potasio, fíjense que en vez de reabsorberse se va a secretar potasio. Está bueno esto. ¿Ah? Fíjense que se va a secretar 10 a 50% de potasio. Así que acá tendrían que ver, depende de qué dieta tenga el paciente, esos porcentajes. Entonces, si el paciente comió poco potasio, no tenemos que perderlo por orina, así que lo reabsorbemos en las células intercaladas, que ya lo vamos a repasar. Si el paciente consumió mucho potasio, lo tenemos que eliminar, ¿no es cierto? Así que lo vamos a secretar en las células principales. Mecanismo de reabsorción, dijimos que era la bomba de potasio, protón, ATPasa.
y de secreción dijimos que era un canal de potasio que estaba acoplado con el de sodio. Y por último, en el túbulo colector medular, dijimos que solo vamos a tener secreción de potasio en un 5 o 30%, por medio del canal de potasio. ¿Tá? Los porcentajes es lo nuevo que tienen que saber, porque nunca antes les había dicho. ¿Tá? Lo demás ya lo dimos todo, pero lo vamos a repasar. A ver, entonces, por todos estos túbulos que yo les conté, recordemos hasta ahora lo que vimos. El sodio, ¿cuál es la cantidad de sodio que se elimina por orina? Dijimos que era menos del 1% del sodio filtrado. Urea, dijimos que era entre el 20 al 50% de los filtrados, que lo dimos hoy a la mañana. Hoy empezamos la clase con ácido úrico. Fíjense que el ácido úrico se excreta el 10% de los filtrados, sodio dijimos menos del 1%, y fíjense, lo del potasio que aparece en orina depende de qué tipo de dieta hayamos tenido. Si la dieta es pobre en potasio, fíjense que no tenemos que excretar tanto por orina, así que es del 1%. Ahora, si tenemos una dieta muy rica en potasio, fíjense que se puede eliminar por orina un 15 a un 80% de potasio, depende de cuánto hayamos comido, y podría ser hasta el 110%, dicen algunos libros, o sea, mucho más de lo que se filtró se puede excretar, porque recuerden que el potasio tiene secreción también. ¿Ah? Así que depende, cambia bastante el porcentaje en estos casos. Recuerden, habrán visto, ¿no?, que el potasio tiene regulación interna, regulación externa. ¿Por qué? Porque acuérdense que el potasio, si varía en sangre, puede llevar a enfermedades graves. Imagínense tener una hipercalemia. Dijimos que rápidamente el paciente se podía morir de una arritmia. Por eso está tan bien regulado. Repasemos entonces lo que estuvimos estudiando hace 2 o 3 clases atrás de reabsorción y secreción de todos los solutos, que eran dibujos. El túbulo proximal era el que más dibujos tenía. Ahora, para repasar potasio, solamente nos interesa esto. ¿Ven? En el túbulo contorneado proximal, el potasio se reabsorbe solamente por vía paracelular. ¿Se acuerdan que el sodio sí tenía cotransporte con glucosa, con galactosa? El potasio se reabsorbe por vía paracelular gracias al arrastre del disolvente. ¿Se acuerdan? El agua, al reabsorberse por vía paracelular, llevaba con ella iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Así que acá está el potasio. 65% yo les había dicho. Asa descendente, recuerden que es impermeable a los solutos. Asa ascendente delgada, solo había secreción de urea, así que pasamos directamente al asa ascendente gruesa de Henle. Recordemos entonces que en este caso el potasio va a ingresar a la célula tubular por medio del cotransportador sodio-potasio de cloro, o sea, transporte activo secundario. ¿Y qué hacemos ahí? Recuerden, el potasio también ingresaba a la célula tubular por la bomba de sodio-potasio ATPase. Así que, ¿qué hacemos con el potasio? Recordemos que el potasio se reabsorbe acá, porque fíjense, 90% del potasio se reabsorbe hacia la sangre gracias a un canal de potasio. O sea, transporte pasivo, difusión simple. Pero acá está lo que charlamos hoy cuando hablamos de sodio. El 10% del potasio vuelve hacia la luz. ¿Se acuerdan que a esto se le llamaba retrodifusión? Así que no se secreta específicamente. ¿Por qué? Porque secreción significa que se va a perder por orina. Y esta salida de potasio que tenemos acá, si bien va en ese sentido, no se va a perder potasio por orina. Entonces, ¿por qué el potasio va hacia la luz? Porque al ser un catión, fíjense, tiene carga positiva, le da al exterior de la membrana de la célula tubular carga positiva de más 8 milivoltios. Recuerden que a esto le llamábamos PTP, potencial transepitelial luminal positivo, o potencial transepitelial tubular positivo. Luminal, tubular es lo mismo. Esta carga positiva que produjo el potasio al hacer retrodifusión hacia la luz del túbulo
repele a otros cationes para que se reabsorban por vía paracelular. Así que recuerden, y cationes como el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio se van a reabsorber por esta vía. Cuando veamos calcio y magnesio en endocrino, les vuelvo a recordar otra vez este mecanismo. Entonces, fíjense, en el túbulo proximal, el potasio se reabsorbe por vía paracelular, pero por arrastre del disolvente. El agua lleva al potasio con ella. En el asa ascendente gruesa de Henle, el potasio se reabsorbe gracias al PTP, o sea, gracias a la propia retrodifusión de ese potasio. ¿Por qué no puede ser por arrastre del disolvente? Recuerden que el asa ascendente de Henle es impermeable al agua, así que el agua no se puede reabsorber acá. Por eso hay otro mecanismo diferente. Si vamos a segunda mitad del túbulo distal y colector cortical, recuerden que ahí las células principales hacen esto que les estoy contando, y si estamos en el túbulo colector medular, recuerden que se llama célula tubular. Así que, segunda mitad del distal y colector cortical, o túbulo colector medular, tenemos más o menos el mismo mecanismo, que es la secreción de potasio. Recuerden, si el paciente tiene una dieta rica en potasio, con mucho potasio, va a pasar esto que les estoy contando acá. Es decir, el potasio que está en sangre, que llega por el capilar peritubular, ingresa a la célula tubular o a la célula principal, depende en qué túbulo estemos, por la bomba de sodio-potasio ATPase. Una vez que está dentro de la célula, el potasio se secreta hacia la luz por un canal de potasio, o sea, transporte pasivo, difusión simple. Ahora, si el paciente tiene una dieta pobre en potasio, yo no quiero secretar tanto potasio, por lo tanto, el potasio se va a reabsorber. ¿De qué manera? Fíjense que va a ingresar a la célula intercalada, que se encuentra en la segunda mitad del distal, y colector cortical, mediante la bomba de potasio, protón ATPase. Fíjense que es un transporte activo primario, en el cual ingresa potasio a la célula intercalada y se secreta protones hacia la orina. Recuerden que el protón vino del dióxido de carbono de la sangre. Por medio de la anidrasa carbónica se formó este protón y el bicarbonato. Una vez que el potasio ingresa a la célula tubular, recuerden que se va a reabsorber a sangre mediante un canal de potasio. Lo mismo que acá, ¿ven? Canal de potasio, estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple. ¿Así que esto ya lo conocíamos y bueno, hicimos el repaso. Si tenemos que hablar de la regulación acá de esto, la aldosterona. Recuerden que la aldosterona, así como me reguló sodio hace un rato, me regula el potasio. Así que eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, acá hace un ratito les mostré factores que me alteran la calemia, o sea, el equilibrio interno del potasio. Veamos ahora cuáles son los factores que me aumentan o me disminuyen la expresión de potasio. ¿Ven? Acá puse factores que me aumentan la expresión, los que disminuyen, y de vuelta puse el cuadrito para que ustedes repasen todo. El cuadrito está acá, ¿ven? Factores que hacen que se secrete potasio por orina, por lo tanto me provocan hipocalemia, ¿está? Toda la lista. Factores que hacen que no se secrete tanto potasio por orina, el potasio que queda en sangre me aumenta la calemia. Entonces, ojo, no se confundan con esto. ¿Por qué? Miren esto, sí. Vamos a suponer que ustedes no leyeron que yo dije equilibrio interno. Miren si leen acá, salida de potasio. Fíjense el quilombo que se les va a armar si piensan que esta salida de potasio es hacia la orina. Pensemos lo que estudiamos recién. Fíjense, yo dije, si se secreta mucho potasio hacia la orina, disminuye la calemia. Miren si ustedes leen esto sin saber de qué estoy yo hablando. Sale potasio, aumenta la calemia. Y usted dice, no, Hermi, acá dijo que sale potasio hacia la orina. No, esto es equilibrio interno de potasio. Les digo esto porque ha pasado, el año pasado varios chicos me mandaban a oír, Hermi, pero está mal lo que vos pusiste acá, porque está diciendo que si se secreta potasio, aumenta la calemia, y no es así, no. Porque acá estamos hablando de equilibrio interno de potasio. Ojo con este cuadro, esto es interno, entre el LIC y el LEC. Lo que les voy a explicar ahora es
si se elimina mucho potasio hacia la orina o no. Y es al revés el resultado de lo que estuvimos estudiando en el equilibrio interno. Por favor, presten mucha atención cuando estudien eso, porque ahí se suele armar un quilombete. Así que, por eso aclaro, porque pasó varias veces que no leyeron el título si era interno o externo y no entendían qué es lo que yo estaba explicando. No ahora, me refiero a cuando estudie, uno por ahí se marea todo. Entonces, estudiemos primero cuáles son los factores que me aumentan la excreción de potasio por la orina. Piensen en esto. Si se va mucho el potasio por la orina, disminuye el potasio en sangre, o sea, aumento de la eliminación de potasio por orina. Pónganle entre paréntesis acá por las dudas, me disminuye la calemia, ¿tá? Pónganlo ahí así no se olvida. Si se excreta mucho potasio por la orina, disminuye la calemia, o sea, el potasio en sangre. Causas de esto pueden ser el aumento de potasio en la dieta. Por ejemplo, si nosotros consumimos mucho potasio, esto hace que aumente la liberación de insulina, por ejemplo. Si aumenta mucho la liberación de insulina, lo hemos discutido hace un rato, como para atrás. Fíjense, veamos lo interno. Acá estaba. Si se libera mucha insulina, por ejemplo, se activaba este receptor con actividad de tirosinquinasa, se fosforilaba el sustrato del receptor de insulina, se activaba la bomba. Uy, es que puse muy grande el... Ay, no sé qué apreté. Ahí está, quedó muy grande mi... Ahí está. Perdón. Entonces recuerden, si se fosforila el sustrato del receptor de insulina, se activaba la bomba y para el equilibrio interno se bombeaba mucho potasio hacia el líquido intracelular. Por eso me bajaba la calemia, ¿cierto? Eso es lo que hemos estudiado en el equilibrio interno. Así que, si aumenta mucho el potasio en la dieta, el consumo de potasio, se libera mucha insulina también. Eso provoca, por la insulina, la entrada de potasio a las células principales, ¿se acuerdan? Segunda mitad del distal y colector cortical, ¿tá? Por el mecanismo interno que les dije. Y por lo tanto, ese potasio se secreta hacia la orina y por lo tanto aumenta la excreción de potasio, ¿tá? O si no, también el aumento del consumo de potasio activa la aldosterona, que es lo que puse a continuación, ¿tá? Secreción de aldosterona, por ejemplo. Entonces, esto del aumento del potasio en la dieta, fíjense que coincide, porque justamente empieza a aumentar potasio y ese potasio se secreta. Así que está relacionado, ¿tá? Por otro lado, otra de las situaciones puede ser el aumento de la aldosterona. Recuerden que yo les conté que la aldosterona se estimula, puede ser por el aumento de la calemia, que justamente eso me lleva a la excreción de potasio, puede ser por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o si piensan en algo patológico por el síndrome de Cohn. Recuerden que el síndrome de Cohn me produce un exceso de aldosterona, ¿tá? Por favor, si quieren ponerle acá, lo pueden relacionar con la calemia. El aumento de la calemia me lleva también a que se secrete aldosterona. Dijimos que ese era uno de sus estímulos. Entonces, acuérdense que al secretarse mucha aldosterona por la corteza suprarrenal, esta aldosterona, recordemos que actuaba en receptores de tipo intracelulares citoplasmáticos dentro de las células tubulares. Repasemos, la aldosterona actuaba en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Entonces, en esas células estimulaba al ADN para que aumente la síntesis proteica. Recuerden que eso provocaba que se sinteticen muchos canales de sodio, de potasio y de bomba de sodio-potasio ATPase. Acá puse lo del potasio nada más. Se sintetizan muchos canales de potasio y bombas, por lo tanto, aumenta la secreción de potasio en las células principales de la segunda mitad del distal y túbulo colector cortical. O sea, esto que les estaba contando, ¿eh? Bomba y canal de potasio. Por lo tanto, se secreta mucho potasio hacia la orina, disminuye la calemia.
Otra situación que me puede aumentar la eliminación de potasio por orina y por lo tanto me baja la calemia, que es el potasio en sangre, es la alcalosis, es decir, el aumento del pH en sangre por encima de 7,45. Recuerden, aumento del pH en sangre es lo mismo que disminución de protones en sangre. Así que quiero que piensen en esto. Si tengo los protones muy bajos en sangre, no quiero que los riñones lo eliminen por orina. Fíjense acá. Bomba de potasio protona ATPasa. Miren esto. Si tengo el potasio, si tengo los protones bajos en sangre, eso es una alcalosis, ¿no es cierto? Si tengo los protones bajos en sangre, no quiero que los riñones secreten potasio porque me va a empeorar este protón bajo. Entonces, no quiero que los protones, que las bombas secreten protones y tampoco se va a reabsorber potasio. Por eso el potasio se pierde por orina y tenemos baja la calemia. Entonces, es como un mecanismo de compensación que van a tener los riñones. Si el protón está muy bajo, no quiero que se active la bomba de potasio protona ATPasa en los riñones. Fíjense, vamos a mirar alcalosis y equilibrio interno para que vean que no se tienen que confundir porque les va a salir mal. Miren esto. ¿Ven lo que les decía? La alcalosis, si hablamos de la bomba del potasio protón de las membranas celulares, no estamos hablando de riñón, se activa la bomba de potasio protón. En cambio acá digo lo opuesto, porque estoy en riñón, estoy hablando de equilibrio externo, de otra cosa. Solo eso le pido que tengan mucho cuidado. Fíjense qué tema están estudiando, así no se confunde. Entonces, una alcalosis, es decir, la disminución de protones en sangre, me inhibe a la bomba de potasio protona ATPasa, que está ubicada en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Si se inhibe la bomba, no se secreta protones hacia la orina. ¿Por qué? Porque necesito aumentar esta cantidad de protones que está baja. Al mismo tiempo, si no se secreta protón, no se reabsorbe potasio. Por eso se elimina el potasio por la orina y me baja la calemia. Entonces, en síntesis, si estamos hablando de los dos mecanismos de equilibrio interno y externo, al haber una alcalosis, se activan las bombas de potasio protón de las membranas celulares. ¿Qué hace la bomba? Mete potasio hacia el LIC y saca potasio, mete potasio hacia el LIC y saca protones hacia el LIC para aumentar los protones que estaban bajos. Se activa la bomba si hablamos de equilibrio interno. Si hablamos de equilibrio externo, se inhibe la bomba de potasio protón, porque al inhibirla, no elimino protones hacia la orina, porque yo no quiero. ¿tá? Tampoco reabsorbo potasio. ¿tá? Fíjense qué tema están leyendo. Eso es lo importante porque son dos cosas diferentes, equilibrio interno y externo. Eso como que es lo más que hay que prestar atención, no confundirse con eso. Lo que ustedes siempre tendrían que pensar es, para responder si es equilibrio interno o externo, ¿quiero que haya potasio en el LEC o no? Estoy pensando en aumento de la calemia o disminución. En base a esas razones es lo que van a contestar, porque de memoria por ahí está la confusión. Hablemos entonces de drogas que ya les he comentado. Los diuréticos de Lassa, ¿se acuerdan? Los diuréticos de Lassa eran drogas que, por ejemplo, las que pueden recordar son la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrínico, que dijimos que su mecanismo de acción es inhibir al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que se encuentra ubicado en el asa ascendente gruesa de Henle. Fíjense, acá está, ¿ven? De paso repasamos. Entonces, fíjense, si yo inhibo al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, no se reabsorbe potasio. El potasio se pierde por orina, por eso me baja en sangre. Disminuye la calemia. Recuerden que yo les dije, tenemos que tener cuidado de no darle mucha furosemida a este paciente, porque le puedo provocar una hipocalemia que, imagínense si el paciente está con alguna enfermedad del corazón, le bajo mucho la calemia y lo mato. ¿ah? Así que por eso hay que tener cuidado con estas drogas. Entonces, como les dije acá, si se inhibe el cotransportador, no se reabsorbe potasio.
el potasio se va por orina y por eso la calemia me disminuye. Y finalmente, otro mecanismo que me puede aumentar la excreción de potasio por orina, lo cual me va a disminuir la calemia, son los aniones luminales, aniones que están en la luz del túbulo, como por ejemplo el fosfato y el sulfato. Una causa rara, pero bueno, figura dentro de la que les dio el profe, o están en el Constanzo también. Si aumentan mucho los aniones en la luz, como el fosfato y el sulfato, aumenta la carga negativa en la luz tubular. Esto me aumenta el gradiente eléctrico de potasio. ¿Se acuerdan lo de el PTP, que era carga positiva? Fíjense acá. ¿Se acuerdan del PTP, que era carga positiva? Eso hacía que se repele el potasio, otros cationes, y se reabsorbe. Si en vez de positiva, por este fosfato o este sulfato, si hay mucha carga negativa, y no se va a repeler el potasio, se va a quedar en la luz y se va a eliminar por orina. O sea que es como que si hay mucho fosfato o sulfato en la luz, eso le va a inhibir básicamente al PTP y no se va a resolver potasio. Se va a eliminar por orina. Causa rara, pero bueno, nombra también en los libros, como el Constanzo, y acá se las expliqué. Todo lo que les puse así en forma de esquemita, en el Constanzo está así todo escrito nada más, ¿está? Todo escrito. Yo les puse así como con globitos, como para ir pensándolo, y después al final un cuadrito como para resumir todo lo que les dije. Vamos al revés. Factores que evitan que se elimine potasio por orina. Entonces recuerden, si yo no elimino potasio por la orina, todo ese potasio se queda en sangre y me aumenta la calemia. Así que, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas de esto? Hace un rato, causas de aumento de excreción era el aumento de potasio en la dieta. Acá es lo opuesto. Disminución de potasio en la dieta. Entonces, si una persona consume mucho potasio, esto, por ejemplo, provoca la disminución de la liberación de insulina. Si no se libera tanta insulina, recuerden que la insulina lo que hacía era activar al sustrato del receptor de insulina. Ese sustrato me activaba la bomba de sodio, potasio, ATPase. Fíjense acá, al no haber insulina, no se va a unir a su receptor, no se va a activar el sustrato del receptor de insulina, y por lo tanto no va a entrar potasio a las células principales, no va a entrar tanto. Estoy hablando de la segunda mitad del túbulo distal y colector cortical, y por lo tanto no se va a secretar tanto potasio hacia la orina y va a quedar acumulado en sangre. Aumenta la calemia. Esto sí está relacionado con el equilibrio interno. Esto sí. Por otro lado, otra de las situaciones que van a provocar la disminución de la excreción de potasio por orina es la disminución de aldosterona, como por ejemplo que no esté activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o por ejemplo la enfermedad de Addison. Recuerden que en la enfermedad de Addison tengo una destrucción de la corteza suprarrenal, por lo tanto no se secreta aldosterona. Si no se secreta aldosterona, esta aldosterona no se puede unir a su receptor intracelular citoplasmático y va a disminuir la síntesis proteica de los canales de potasio, de sodio y de la bomba de sodio-potasio ATPase. Así que disminuye la reabsorción de sodio, como ya estudiamos cuando dimos equilibrio del sodio, disminuye la secreción de potasio, que es lo que dice acá, y si no se secreta potasio, no se elimina por orina y queda aumentado en sangre. Ahí es donde aparece la hipercalemia. Así que si se fijan, esto es lo que ya estudiamos en las enfermedades de la aldosterona, pero bueno, lo recordamos acá también, porque ya lo dimos. Otra situación que nosotros vamos a dar cuando estudiemos equilibrio ácido-base mañana va a ser la acidosis. Recuerden que la acidosis es la disminución del pH en sangre por encima de 7,35. Recuerden que pH bajo significa alta concentración de protones en sangre. Así que un pH muy bajo o la alta cantidad de protones en sangre me va a activar a la bomba de potasio protona ATPasa, que tengo en la segunda mitad del distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Miremos un ratito. Fíjense. Acá está. ¿Ven? Se estimula esta bomba de potasio protona ATPasa. Si se estimula, imagínense, el paciente tiene acidosis.
tiene un montón de protones acá en sangre. Así que por lo tanto, ¿ven? Necesito secretar estos protones, porque necesito perder estos ácidos por orina y así bajar la cantidad de protones que tengo altos en sangre. Fíjense que al secretar muchos protones, reabsorbo al mismo tiempo mucho potasio, como digamos que es un efecto indirecto. Por eso me aumenta la calemia. ¿Tá? Al querer los riñones compensar el exceso de protones, al mismo tiempo reabsorbe potasio. Así que un efecto de la acidosis es la hipercalemia. Un efecto de la alcalosis es la hipocalemia. ¿Tá? Esa es la relación que vamos a encontrar. Cuando hablemos de calcio, por ejemplo, también vamos a estudiar que la alcalosis, por ejemplo, me produce hipocalcemia. Ejemplo, hipocalcemia, hipocalemia. La acidosis, como vemos, hipercalcemia, hipercalemia. Lo del calcio es por otro motivo, por eso no les estoy hablando acá, ya lo vamos a charlar. Me quedé acidosis, perfecto. Y después fármacos que nosotros ya hemos estudiado, fíjense que son los diuréticos ahorradores de potasio. Recuerden que dentro de los diuréticos yo les había hablado de dos familias, los antagonistas de la aldosterona y los inhibidores del canal de sodio. Dentro de los inhibidores habíamos dado a la amiloride y al triamtereno. Y dentro de los antagonistas de la aldosterona yo les hablé de la espironolactona y de la esplerenona. Así que en el caso de los inhibidores del canal de sodio, volvamos hacia atrás. Los inhibidores del canal de sodio, les recuerdo, lo dibujo acá porque ahora no estamos dando sodio, pero para que lo relacionemos. Inhibidores del canal de sodio, imagínense que acá yo tengo el sodio, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que se reabsorbe sodio, se secretaba potasio. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores del canal de sodio? Si yo inhibo este canal, como es amiloride y el triamtereno, no se reabsorbe sodio. Si no se reabsorbe sodio, dijimos que no se activaba la bomba y no se secretaba potasio. Si no se secreta potasio, aumenta la calemia. Así que inhibo el canal de sodio, básicamente inhibo todo. Por otro lado, teníamos los antagonistas de la aldosterona, que sería lo mismo decir que la aldosterona está baja. Si tenemos espironolactona o esplerenona actuando en estas células principales, lo que va a pasar es que no se va a sintetizar tanta bomba de sodio-potasio, ni canal de potasio, ni canal de sodio. Así que, si no se sintetizan tantos canales de potasio, no se secreta tanto potasio y el potasio empieza a aumentar en sangre. Así que, está bien a este paciente si yo le quiero cuidar el corazón, pero si le doy mucha dosis de diurético ahorrador de potasio, tengo que tener cuidado porque le voy a aumentar la calemia y aparte que lo voy a deshidratar al paciente si orina mucho. Eso me va a aumentar la calemia más. Así que cuidado con los diuréticos. Principalmente lo deshidrato al paciente y eso aumenta la calemia ya de por sí. Y encima le estoy dando esto peor. Así que como les puse acá, ya se los comenté recién en el dibujo, fíjense. Si inhibo el canal de sodio, disminuye la reabsorción de sodio. Y si no se reabsorbe sodio, no se activa la bomba, no se secreta potasio por orina y por eso queda aumentado en sangre. En el caso de los antagonistas de la aldosterona, como compiten con la aldosterona por su receptor, la aldosterona no se puede unir a su receptor y no se puede activar los mecanismos que me van a llevar a la reabsorción de sodio y a la secreción de potasio. Por eso no se secreta ni se excreta tanto potasio por orina y queda acumulado en sangre. Así que, como pudieron ver, les expliqué en detalle el porqué de cada factor. Eso al profe le encanta, pero para repasarlo más rápido, ¿no es cierto? Acá están todos los factores. Entonces, causas de aumento de la secreción de potasio, o sea, de la pérdida de potasio por orina, y por lo tanto causas de hipocalemia a nivel urinario, dijimos dieta rica en potasio, exceso de aldosterona, alcalosis, diuréticos de Lassa y aniones luminales. Causas de disminución de la eliminación de potasio por orina. Por lo tanto, el potasio queda acumulado en sangre y me aumenta la calemia. Dieta pobre en potasio, disminución de la aldosterona, acidosis y diuréticos ahorradores de potasio. Este tema fue
hasta ahora lo que vimos, todo lo del sodio y del potasio fue preguntas general, pero ¿eh? Así que, digamos que, excepto lo del equilibrio interno del potasio, todo lo que dimos de sodio, más todo lo que dimos de potasio, excepto equilibrio interno, ya lo dimos. Así que tómenlo más a modo de repaso y para preparar para un oral, porque el profe preguntó sin bolillero. Y si pregunta con bolillero, también está en el bolillero esta pregunta, ¿tá? Lo del potasio y el sodio. Nos estaría faltando ver el equilibrio de el calcio, el fosfato y el magnesio. No se preocupen, lo vamos a ver en endocrino. Entra ahora en la ERA también. Así que van a ver que si les preguntan renal, en endocrino también lo vamos a dar y lo van a saber igual. ¿Tá? Pero bueno, ya vamos a ver ese tema. Y después en el bolillero, si les preguntan, sí. En el bolillero sí les puse todo junto, por si les llega a preguntar, tienen todo ahí como para repasar. Esto mismo que doy ahora, lo puse en el bolillero, pero junto con lo de calcio y fosfato, por si el profe les pregunta, lo tienen como para repasar juntito, digamos. Pero ya vamos a ver ese tema. A ver, perfecto. Dios santo, ahí termina la clase de hoy. Pero, bueno, lo que pasa es que, a ver, espérenme 2 segundos, pasa que fue repaso, capaz por eso di como muy volando ahí, me parece. A ver, ¿qué sigue? Ah, bueno, esto sí, esto es un repaso también. Es un repaso. ¿Saben cuál es el tema? Lo que vamos a dar ahora lo dimos en primera era. Resulta que el profe preguntó en tercera era también, porque es renal si nos ponemos a pensar. Fíjense, así que de vuelta volvemos a cuarta, quinta clase de primera era, yo supongo. No es necesario que vayan a ver esa clase. Fíjense, estoy hablando del equilibrio hidroelectrolítico. Ya dimos equilibrio de sodio, ya dimos equilibrio de potasio. Veamos ahora el equilibrio de agua. Si estamos en renal, tenemos que hablar de agua, ¿no es cierto? Ya lo dimos a esto en primera era, así que repasemos qué es lo que tenemos que estudiar acá. Deshidratación y sobrehidratación. Así que ya lo dimos en primera. La buena noticia, ¿cuál es? Que hay muchas causas de deshidratación y sobrehidratación que ahora, por haber dado renal, ya la conocemos más. Entonces se nos va a hacer más fácil entender el tema. Entonces, recuerden ustedes que así como dimos sodio y potasio, para mantener el equilibrio hídrico y por lo tanto electrolítico, la entrada de agua al organismo debe ser igual a la salida, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la primera que cuáles eran los mecanismos para que ingrese líquido al organismo, agua. Lo principal, acuérdense que era el consumo. Se consumen aproximadamente 2.100 mililitros por día de agua. Pero recuerden, no es solamente por el consumo. Fíjense que las células del cuerpo también producen agua con el metabolismo. Unos 200 mililitros por día. El metabolismo oxidativo genera agua. Ustedes recuerden eso. Acuérdense que en la cadena transportadora de electrones, los dos electrones se unen al oxígeno y forman agua, ¿no es cierto? Así que muy poquito, 200 mililitros por día. Así que sumando, la cantidad de agua que ingresa al organismo sería de 2.300 mililitros por día. Si tenemos esa cantidad de agua que se produjo, tenemos que eliminar la misma cantidad de agua para mantener un equilibrio en el medio interno, es decir, para mantener la homeostasis. Entonces, fíjense que la misma cantidad de líquido vamos a tener que eliminar. ¿Cuáles son los mecanismos, para eliminar agua del organismo? Por ejemplo, tenemos la respiración. Ahora ya sabemos que es la ventilación, ¿no es cierto? Por la ventilación, es decir, durante la expiración, eliminamos 350 mililitros por día de agua. Recuerden que en las vías aéreas se humidifica el aire, así que va a salir más húmedo de como había ingresado. Sin darnos cuenta, cada vez que hacemos expiración, estamos eliminando agua, en total 350 mililitros por día, en reposo, obviamente. Por la piel, recuerden que el agua también se escapa, pero no estoy hablando de sudor, o sea, se escapa porque tiene un alto calor de vaporización. Fíjense que se pierden 350 mililitros por día.
A estos 700 mililitros por día, acuérdense que le íbamos a llamar pérdida insensible de agua, porque no nos damos cuenta de que perdemos esta cantidad de agua. Por otro lado, vamos a tener una pérdida sensible de agua porque sí somos conscientes de que perdemos agua por estos tres mecanismos que son por el sudor, en reposo, se pierden unos 100 mililitros por día de agua, por la materia fecal, unos 100 mililitros por día, y lo más importante es por la orina, ¿no es cierto? Fíjense que por la orina perdemos unos 1.400 mililitros por día de agua. Si a eso lo sumamos, tenemos los 2.300 mililitros por día. Obviamente, si no mantenemos el equilibrio entre la entrada y la salida de agua, es ahí donde aparece la deshidratación y la sobrehidratación. Así que, como ven acá, tenemos alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. Si aumenta la entrada de líquido al organismo o disminuye la salida, tenemos una sobrehidratación o expansión. Al revés, si disminuye el ingreso de agua al cuerpo o aumenta demasiado la salida, tenemos deshidratación. Vamos con 4 causas fáciles antes de empezar con las alteraciones. Aumento del ingreso sería consumir mucha agua. Disminución del ingreso, consumir poca agua. Fácil. Disminución de la salida. Por ejemplo, paciente que no esté orinando. Por ejemplo, una insuficiencia renal. Aumento de la salida. La diabetes, por ejemplo. El paciente orina mucho. Obvio, vamos a ver otras causas, pero como para hacerlo más fácil. ¿Ah? Así que, comencemos a repasar lo de deshidratación o contracción. Les vuelvo a colocar esto acá porque a veces les digo, otras veces nos daba este tema y le decían a los chicos, estudien como en primerera, y no me daban bola, el profe les toma esto y ahí antes, ¿está? Sí, miren acá está más fino explicado que en primerera, solo eso. Entonces, comencemos con la deshidratación o también llamada contracción. Recuerden que esto significa disminución del agua corporal total, o sea, del volumen de agua que tenemos en el organismo. Recuerden que en un paciente estándar sería de unos 42 litros, o sea, 60% del peso corporal. Recuerden que a su vez vamos a tener 3 tipos de deshidratación: isotónica, hipotónica o hipertónica. La deshidratación hipotónica, recuerden que se llama también, ya lo saben, pero lo pongo acá en el chat porque no se ve. Eunatrémica, ¿no es cierto? ¿Qué significa? El sodio está normal. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que es una deshidratación isotónica o eunatrémica? Porque la anatremia está normal. Acá en la luz dice normal. Es decir, entre 135 a 145 miliequivalentes litros. Recuerden, ¿por qué el sodio está normal si el paciente está deshidratado? ¿Se acuerdan que casi siempre yo les decía, bueno, si el paciente está deshidratado, puede ser que el sodio se concentre? Bueno, en realidad depende del tipo de deshidratación. Acá el sodio está normal. ¿Por qué está normal? Es porque el paciente perdió agua del organismo, pero también perdió una misma cantidad de sodio. Es como si yo les dijera, tengo acá jugo. Yo sirvo jugo en este vaso. ¿El jugo que queda va a estar más dulce o más amargo? No, va a estar igual, porque yo perdí la misma cantidad de agua que de jugo al servirla en este vaso. ¿Está? Va a pasar lo mismo, el paciente pierde del organismo misma cantidad de agua que de sodio, y por eso la anatremia se mantiene normal. Causas de esto, yo les dije en primerera, que por ejemplo puede ser una diarrea, es decir, pérdida de sodio y de bicarbonato también por materia fecal. Este sodio va a arrastrar agua, va a ejercer presión osmótica sobre el agua, por eso se pierde la misma cantidad de agua. En el caso de las quemaduras, vimos otro ejemplo. Creo que no les había nombrado quemaduras cuando dimos en primerera, pero bueno, el profe sí lo nombró en renal. En el caso de las quemaduras, recuerden que lo que perdemos es la impermeabilidad que tiene la piel. Y si la piel ya no es más impermeable, empiezo a perder mucho sodio y mucho agua a través de esa piel que está destruida, ¿no es cierto? Se vio que los pacientes que tienen quemaduras graves se deshidratan, pero rapidísimo. Es increíble cómo se deshidratan. La verdad que es
Uno pensaría que no, porque no está orinando tanto, porque no. Se recontra deshidratan, es lo que más hay que tener en cuenta en estos pacientes. Por ejemplo, en primera era les dije diarrea y diuréticos, no, ahora que me acuerdo. ¿Tá? Agreguemos quemaduras, porque el paciente se deshidrata muchísimo. Les he nombrado diuréticos también en la primera era. Recuerden que los diuréticos, la mayoría de los diuréticos, excepto el mannitol, disminuyen la reabsorción de sodio. El sodio se va, se excreta por orina y arrastra agua. El mannitol también me va a generar una deshidratación, pero por ahí no se pierde sodio, ¿tá? Pero la mayoría de los diuréticos sí. Y por último, recuerden la hemorragia. La hemorragia no es una deshidratación en sí, pero recuerden que el mecanismo es más o menos el mismo. Al perder sangre el paciente pierde agua con la misma cantidad de sodio y glóbulos rojos, o sea, la sangre completa se pierde, pero agua y sodio en la misma cantidad. Ya les voy a aclarar que la hemorragia es casi igual en todos sus aspectos que una deshidratación isotónica, excepto en un par de cosas que ya deben saber, pero los glóbulos rojos es lo único que no está igual al resto de las causas, ¿no? Creo que se deben acordar de eso, pero les voy a hacer recordar. Eso es en cuanto, ya vamos a ver algunas características más sobre esta deshidratación. Otro tipo de deshidratación que vamos a tener, recuerden que es la deshidratación hipotónica o hiponatrémica. ¿Por qué le llamamos así? Recuerden que va a ser hiponatrémica porque la anatremia va a estar baja, es decir, la anatremia va a ser menor a 135 miliequivalentes litros. Recuerden que realmente el paciente perdió potasio, perdió sodio del cuerpo. Eso es lo que vamos a observar. Recuerden, ¿por qué el paciente tiene el sodio bajo? Obviamente que está perdiendo agua del cuerpo, pero está perdiendo más cantidad de sodio que de agua. Las causas de esto, yo les nombré la enfermedad de Addison. Lo que pasa es que en primera era no les podía explicar tan detalladamente. Ahora ustedes ya saben porque lo vimos en las clases anteriores. La enfermedad de Addison, recuerden que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, o sea, se forman anticuerpos que me destruyen la corteza suprarrenal. Así que ya no se va a poder secretar más aldosterona. Recuerden que esto me disminuye la reabsorción de sodio en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical. Si no se reabsorbe sodio, tampoco se secreta potasio. Lo podríamos relacionar con eso. Pero si no se reabsorbe el sodio se excreta por orina y arrastra agua o ejerce presión osmótica sobre él. Por eso el paciente también pierde agua, pero más sodio que agua. Por eso el sodio está muy bajo en la sangre del paciente. Ya vamos a ver algunas características más. Finalmente, tenemos a la deshidratación hipertónica o hipernatrémica. Recuerden que en este caso les llama, lo de hipertónica ya les comento enseguida, con el cuadrito que ya hicimos en primera era lo vamos a repasar. Entonces, en la deshidratación hipertónica o hipernatrémica, recuerden que la anatremia va a estar muy alta, mayor a 145 miliequivalentes litros. ¿Por qué la anatremia está alta? El paciente no ganó sodio. Recuerden que parece que está aumentado por la falta de agua, o sea, en la deshidratación hipotónica realmente el paciente perdió sodio. En cambio acá, ¿ganó sodio o no? Parece que el sodio está aumentado, pero es porque hay una hemoconcentración. La alteración que tenemos acá, la pérdida de agua, obviamente que el paciente la tuvo, pero perdió mucho más cantidad de agua que de sodio. Por eso al perder agua, por ejemplo, solo agua, parece que el sodio está aumentado. ¿Cuáles son las causas de esto? Recuerden que en los dos extremos etarios, pacientes muy bebés y pacientes ancianos, la principal causa de este tipo de deshidratación suele ser la disminución del consumo de agua. Los bebés es porque si un adulto no les da agua, ellos solos no pueden tomar agua. Un anciano, recuerden que los ancianos tienen atrofiados los centros de la sed, no le da sed o toma agua.
Así que, por eso la sangre se concentra y aumenta la concentración de sodio, que es lo que les dije recién, aumenta la natremia, por falta de agua, de ingreso de agua. En el caso de los adultos, que no son ni ancianos y tampoco los niños, vamos a tener como principal causa la sudoración excesiva. Recuerden que si aumenta la producción de sudor, está bien, yo sé que el sudor es salado, pero si aumenta la producción de sudor, se pierde agua y sodio, pero mucha más agua que sodio, ¿verdad? Y por eso entonces se produce esta deshidratación de tipo hipertónica. Eso sería entonces en cuanto a la deshidratación. En cuanto a la sobrehidratación o expansión, recuerden que es el aumento del volumen de agua del cuerpo, o sea, del agua corporal total. En un paciente estándar sería mayor a 42 litros, que es lo normal. Recuerden entonces que lo mismo que deshidratación, vamos a tener tres tipos de sobrehidratación, ¿no? Otra vez, sobrehidratación isotónica, hipotónica e hipertónica. ¿Por qué le vamos a llamar sobrehidratación isotónica a una atrémica? De vuelta, porque el sodio está normal, la natremia está normal. Entonces, el paciente ganó agua. ¿Cómo puede ser que la natremia esté normal, que no se haya diluido? Bueno, porque la ganancia de agua y la de sodio fueron en la misma proporción. Entonces, está bien, le agregué agua a mi cuerpo. ¿Por qué no se diluyó el sodio? Porque también gané sodio, ¿tá? Causas de esto, yo les dije el otro día, en primera, les hablé de insuficiencia cardíaca. Les agrego otra causa que el profe preguntó en el examen. Consumo de bebidas isotónicas, por ejemplo, Gatorade. Sí, tomar Gatorade no está mal, porque el Gatorade tiene agua y tiene electrolitos, pero exceso de Gatorade me va a sobrehidratar, solo que mi sodio va a estar normal, ¿tá? Se consume potasio también ahí. Todo. Si me la paso tomando Gatorade, como cualquier líquido, no me voy a sobrehidratar si tomo demasiado. O sea, si tomo demasiado sin darle tiempo al riñón a que elimine todo esto. Y después acá está lo que les dije en primera. Lo que pasa es que no podía usar los términos de cardio, por ejemplo, que ahora sí puedo usar. Esa es la diferencia. Entonces, recuerden, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Una insuficiencia cardíaca, recuerden que es la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco adecuado. Vamos a decirlo con nuestras palabras. El ventrículo no puede bombear una buena cantidad de sangre, ¿no? En realidad, ¿se acuerdan que nosotros vimos en cardio? Insuficiencia cardíaca podía ser compensada o descompensada. Lógicamente, si está el gasto cardíaco bajo, la insuficiencia cardíaca es descompensada, ¿no es cierto? Porque si era compensada, dijimos que el gasto cardíaco estaba normal. Así que, si el gasto cardíaco está bajo, recuerden, o sea, si el corazón está bombeando menos sangre, y va a haber baja presión arterial. O sea, va a haber poca sangre chocando contra la pared de las arterias. Recuerden que la presión arterial, sobre todo la presión arterial media, se usaba para evaluar perfusión tisular. Si la presión, la PAM, está baja, eso significa disminución de la irrigación, de la perfusión en los tejidos. Que fíjense es lo que pasa acá. Si disminuye la presión arterial, ahora les puedo decir esto, que no les podía decir en primera. Disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, que no puse acá, disminuye el filtrado, es decir, disminuye el índice de filtración glomerular. Si se filtra poco plasma, eso significa disminución del índice, disminuye la carga filtrada de sodio. Recuerden que CF, en los cálculos que les enseñé, disminuye. CF es carga filtrada. O sea, si se filtra poco plasma, se filtra poco sodio. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Si se filtra poco sodio, la mácula densa censa menos del 5% del sodio filtrado. Recuerden que la mácula densa está en la primera mitad del túbulo contorneado distal. Así que, si se filtra poco sodio, que es lo que dice acá, llega poco sodio a la mácula densa, era la primera mitad del distal. La mácula densa se activa, envía una señal a las células yuxtaglomerulares y se desencadena el sistema renina-angiotensina. Aldosterona. Recuerden que tanto la angiotensina 2 como la aldosterona
van a provocar reabsorción de sodio. Repasemos. La angiotensina 2 hace que se reabsorba sodio en el túbulo contorneado proximal y asa de Henle. La aldosterona hace que se reabsorba sodio en segunda mitad del distal y colector cortical. Como para ir repasando un poquito, recuerden que el sodio que se va a reabsorber arrastra o ejerce presión osmótica sobre el agua que aumenta la reabsorción de agua. En una insuficiencia cardíaca, entonces, hay retención de líquidos para tratar de aumentar la volemia y el gasto cardíaco. Por eso, un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener edemas, por toda esta retención de líquido que está teniendo, esta sobrehidratación. Ahora me entienden bien cuando hablo del tema. En primera por ahí no le podía hablar con estas palabras porque no las habíamos dado. Así que ahora está espectacular. Eso sería entonces una sobrehidratación isotónica o eunatremia. Otro tipo de sobrehidratación que vamos a tener es la sobrehidratación hipotónica o hiponatrémica. ¿Por qué se llama hipotónica o hiponatrémica? Recuerden que es porque la natremia va a estar baja, o sea, menor a 135 miliequivalentes litros. ¿Por qué está baja la natremia? Repasemos algo. En la deshidratación hipotónica, realmente se perdió sodio del cuerpo. El sodio está bajo porque se perdió del organismo. En cambio, en la sobrehidratación hipotónica o hiponatrémica, el sodio parece que está bajo. ¿Por qué? Porque al haber mucha agua en la sangre me diluyó el sodio. Así que deshidratación hipotónica, pérdida real de sodio. El sodio está bajo de verdad. En cambio acá parece que está bajo porque mi plasma tiene demasiada agua. ¿Por qué? Fíjense acá lo que dice. La causa es una mayor ganancia de agua que de sodio. Mucha agua me diluyó el sodio, por eso parece bajo. ¿Vale? Es como de laboratorio el problema. De todas maneras, bueno, está bajo. ¿No? Eso lo van a encontrar en un caso clínico. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Recuerden que puede ser el consumo excesivo de agua. ¿Se acuerdan? El paciente que tenía polidipsia psicógena o potomanía, paciente con un trastorno psiquiátrico que me toma 10 litros de agua, imagínense lo que les va a pasar. ¿No? Se le diluye mucho la sangre y por eso el sodio parece que está bajo. O puede ser una patología que justo ya estudiamos, cuando estudiamos clase anterior, bueno, no me acuerdo, creo que sí, estudiamos en la clase anterior, hoy, al empezar la clase, no me acuerdo, estoy perdida ya con las cosas, que es la secreción inadecuada de antidiurética. Por un trastorno a nivel del sistema nervioso central, se secreta mucha hormona antidiurética. Si hay mucha antidiurética, se reabsorbe mucha agua en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. O sea, por eso la osmolaridad del paciente, el sodio, estaba muy bajo. ¿No? Por último, vamos a tener a la sobrehidratación hipertónica o hipernatrémica. Se llama así, recuerden, porque la natremia va a estar muy alta, es decir, mayor a 145 miliequivalentes litros. Realmente está aumentado el sodio en el paciente. Volvamos hacia atrás. En la deshidratación hipertónica o hipernatrémica, parece que el sodio está alto. ¿Por qué? Porque el paciente perdió demasiada agua del cuerpo o no consumió tanto, como dice acá. En cambio, en la sobrehidratación hipertónica o hipernatrémica, realmente consumió mucho sodio ese paciente. Como ven acá, la causa es el consumo excesivo de sal. ¿Ah? El consumo excesivo de sal, recuerden que me aumenta mucho la natremia. Como justo hoy me habían dicho, ¿no es cierto? Creo que el INE, el aumento de la natremia, ¿qué va a hacer? Me va a activar a estas neuronas osmorreceptoras que teníamos en el hipotálamo. Estas neuronas osmorreceptoras, al activarse, me dan sed. O sea, se activan los centros de la sed que están en el hipotálamo lateral, habíamos dicho, y consumimos agua. Y ahí nos sobrehidratamos para compensar el exceso de sal. Pero a su vez, recuerden que la natremia hace que se libere hormona antidiurética. El aumento de la osmolaridad plasmática hace que se libere antidiurética y la antidiurética en los riñones también reabsorbe agua.
O sea que tomo agua y encima orino poco. Todo para tratar de diluir este sodio que está altísimo. Porque comí, por ejemplo, una comida muy salada, comí muchos snacks, mucha papa frita y esas cosas. ¿Sí? Eso entonces es lo que vamos a tener. Entonces, por último, ya lo dimos este cuadrito en primera, pero vamos a repasarlo para que ustedes se acuerden cómo lo van a completar, ¿tá? Porque recuerden, es un tema de primera, pero también de tercera. Yo calculo que a veces por eso el profe les toma esto, porque uno por ahí, desde primera no vuelve a leer más el tema y por ahí se nos hace complicado. Así que, para repasar simplemente lo que ya vimos en primera, les recuerdo cómo habíamos completado este cuadrito. Se les va a hacer más fácil ahora, pero bueno. Entonces, vamos a ver las 6 alteraciones que yo les había dado. Por ejemplo, habíamos dado contracción, o sea, deshidratación. Recuerden que contracción dimos. Isotónica, dimos. Yo le pongo iso-i por más, ya sabemos de qué estamos hablando. Contracción hipotónica y contracción o deshidratación hipertónica. Y recién terminamos de ver 3 alteraciones más, que es la expansión o sobrehidratación, isotónica, expansión hipotónica y expansión hipertónica. Recuerden que este cuadrito es tarea del práctico de fisio número 2, o sea, allá por primera lo habían visto, pero bueno, para recordar que me puede preguntar lo mismo acá, expansión entonces hipertónica. ¿Qué quiere saber el profe de estas alteraciones? ¿Qué quieren saber? Por ejemplo, el profe quiere saber cómo está el peso del paciente, quiere saber cómo está el volumen del LEC, quiere saber cómo está el volumen del LIC, cómo está el sodio sérico o la anatremia, recuerden que sodio sérico es sodio en plasma, quiere saber cómo está la osmolaridad plasmática, quiere saber cómo está el hematocrito, estoy hablando de los glóbulos rojos con respecto al plasma, y quiere saber cómo están las proteínas plasmáticas. ¿tá? Todo esto entonces es lo que el profe quiere saber. Entonces, si ustedes recuerdan, esperen que... Ahí está. Entonces, no importa si no está en el mismo orden de cuando lo habíamos estudiado en primera. El tema es justo eso, que no esté en el mismo orden porque ahí, por ahí lo podemos memorizar y no quiero que se memoricen las cosas. Así que, recuerden, para completar este cuadro, yo les había dicho que separen en 2 palabras cada alteración. Recuerden, con la palabra contracción o expansión, yo quería que completen. El peso corporal, les pongo en colores, así se lo recuerdan lo que les he dicho. Querían que con esta primera palabra que resuelvan. El peso corporal, el volumen del LEC, el hematocrito y las proteínas. Casi todo el cuadro, solo con mirar la primera palabra. Entonces, ¿qué significaba la palabra contracción? Recuerden que es deshidratación. Acuérdense que es como el agua representa el 60% del peso corporal, si el paciente se deshidrata, si pierde agua, pierde peso, ¿no es cierto? Obviamente no es que adelgazó, simplemente está perdiendo parte de agua, que es 60% del peso corporal. Así que si el paciente está deshidratado o presenta contracción, recuérdense que el peso corporal va a estar bajo. Si un paciente disminuye peso de 2 o 3 kilogramos de un día para el otro, eso no es que adelgazó, ¿tá? Tiene que ser agua. Por otro lado, si el paciente tiene una sobrehidratación, recuerden que lo vamos a pesar. También me ayudaba eso para ver si tiene edemas, ¿no es cierto? Si tiene una expansión o una sobrehidratación, recuerden que el peso va a aumentar. Otra cosa que me ayudaba, que yo les había contado, el peso y el volumen del LEC, recuerden que están en el mismo sentido. Si el paciente perdió agua y peso por una deshidratación, ¿cuál es el primer compartimiento que se alteraba?
dijimos que era el LEC. Así que si el paciente perdió agua, la pierde del LEC primero. Después vemos qué hacemos con el líquido. Así que fíjense en el mismo signo. Si el paciente tiene una sobrehidratación, esa agua que ganó, ¿a dónde fue en primera instancia? Al plasma, al LEC. Por lo tanto, en una expansión, fíjense que aumenta el LEC. Así que fíjense qué fácil que es esa parte. En el caso de que el paciente se haya deshidratado, o sea que su plasma tenga menos agua, ¿qué va a pasar con los solutos que están en la sangre? Obvio, no piensen en el sodio, porque vimos que el sodio podía estar disminuido, aumentado o normal. Pero, ¿qué pasa con solutos como proteínas del plasma y hematocrito? Si el paciente se deshidrata, recuerden que parece que aumentan el hematocrito y las proteínas. ¿Por qué? Porque hay una hemoconcentración. Así que, en una deshidratación, al disminuir el agua corporal, parece que aumentan hematocrito y proteínas en todos los tipos de deshidratación. ¿Qué fue lo que realmente pasó acá? Una hemoconcentración. Parece que aumentaron estos parámetros. ¿Tá? Si el paciente está sobrehidratado, tiene expansión, tiene demasiada agua en mi cuerpo, me diluye los glóbulos rojos y las proteínas. Por eso, parece que están disminuidos, hematocrito y proteínas. ¿Qué fue lo que realmente pasó acá? Hubo una hemodilución. ¿Tá? Parece que están bajos. Realmente no tiene anemia el paciente. Por ejemplo, en el caso del glóbulo rojo. O, por ejemplo, las proteínas plasmáticas parece que están bajas. No es que el paciente tiene un síndrome nefrótico y que por eso perdió proteínas por orina. No, parece. Hay una hemoconcentración acá y en el caso de una sobrehidratación hay una hemodilución. Fíjense que ahí prácticamente ya me completaron todo el cuadro. Y todavía no hablamos de la segunda palabra, pero casi el cuadro completo. ¿Tá? Ahora, una vez que completaron esa parte del cuadro, obviamente el profe este cuadro no les va a tomar así como está en el examen, siempre toma choice. Así que, si lo piensan de esta manera, van a ver qué rápido lo pueden contestar. Ahora, quiero que se olviden de la primera palabra que estaba en naranja y pensemos en la segunda palabra. Miremos si la alteración es iso, hipo o hipertónica. No importa si es contracción o expansión. Eso les va a servir para completar las tres partes del cuadro restante. ¿Eh? Así que lo que está en azul se puede completar junto. Recuerden, una alteración isotónica o isonatrémica significaba sodio normal. Así que fíjense, una contracción iso o una expansión isotónica significa eunatrémica, sodio normal. Es fácil lo que dice esa palabra. Si la alteración es hipotónica o hiponatrémica, significaba sodio bajo en sangre. Las dos alteraciones hipotónicas, contracción o expansión hipotónica, tienen sodio bajo. Por último, una contracción o una expansión hipertónica o hipernatrémica significaba la natremia alta. ¿Cuál era la diferencia entre que esté normal o bajo? ¿Ah? Lo normal sí, no hay problema. Contracción hipotónica. Realmente hubo pérdida de sodio acá. Realmente se perdió sodio en la contracción hipotónica, habíamos dicho. En la expansión hipotónica, recuerden que no se perdió, sino que está diluido. Por eso está bajo, porque hay mucha agua, como ven acá. La diferencia es esa. Esta es pérdida de verdad del cuerpo, y acá parece que está bajo, está diluido. En la contracción hipertónica, por ejemplo, el sodio está aumentado no de verdad, sino que está concentrado. En cambio, en una expansión hipertónica, realmente hubo una ganancia de sodio. No parece. Realmente hay demasiado sodio, entró demasiado sodio al organismo. ¿Ah? Pero en cuanto a los signos, fíjense que coincide. Por las dudas, recuérdenlo, lo que habíamos dicho de la ganancia real o pérdida real, y si está concentrado o diluido. Acuérdense también que lo que le pase al sodio le va a pasar a la osmolaridad plasmática. ¿Por qué les digo esto? Recuerden la fórmula de osmolaridad plasmática. 2 por sodio, acá está.
más glucosa dividido 18 más urea dividido 6. Si ustedes recuerdan, 2 por sodio, 2 por 140 sería, me va a dar 280. Entonces, de los 290, de los 300 miliosmoles litro, vamos a suponer, de osmolaridad plasmática, fíjense que el sodio es el que más me la produce. Así que, si el sodio cambia su concentración, me va a cambiar de la misma manera, con el mismo signo, la osmolaridad plasmática. Por esto que les dije acá. Fíjense cómo ahora ya sabemos muchas cosas, así que si el sodio está normal, la osmolaridad plasmática va a estar normal. Fíjense qué fácil. Si el sodio está bajo, me baja la osmolaridad. Si el sodio está alto, me aumenta la osmolaridad del plasma también. Lo mismo para las expansiones. Sodio normal y osmolaridad también. Sodio bajo y osmolaridad también. Sodio alto y osmolaridad también. ¿Tá? Así que hasta ahí, esto es lo más fácil del cuadro. ¿Qué es lo más difícil por ahí? Acordarse qué es lo que va a pasar con el volumen del líquido. Porque para eso tienen que ver si la solución es iso, hipo o hipertónica. Y para eso deben acordarse la definición de esas soluciones. Entonces, una solución isotónica es aquella que no produce ósmosis. Por lo tanto, ni va a entrar ni va a salir agua de esta célula. Así que el volumen del líquido se va a mantener normal en una solución, en una alteración isotónica. Ahora, ¿por qué bajó? ¿Por qué subió el LEC? Bueno, porque se ganó agua, en este caso, desde afuera del cuerpo, y porque se perdió agua fuera del cuerpo. ¿Tá? Pero no tiene nada que ver con la ósmosis en este caso. Cuando nosotros hablamos de una solución hipotónica, cuando hablamos de esto en primera, una solución hipotónica era aquella que generaba entradas de agua al célula. ¿Por qué? Porque afuera de la célula había menor osmolaridad que adentro. A ver, ¿dónde estaba el ejemplo? ¿Dónde está? Un ejemplo de solución hipotónica, justo la vimos hace un rato, ¿ven? Este es un ejemplo de solución hipotónica. Recuerden que en una contracción o en una expansión hipotónica, ¿ven? La osmolaridad del líquido extracelular está baja, como dijimos hace un rato. Por lo tanto, me queda más alta la osmolaridad del líquido y eso me genera entrada de agua a la célula. Justo hoy hemos visto ese tema, está bueno. ¿Ah? Así que fíjense, en una solución entonces hipotónica, como le dije hace un rato, es toda aquella que genera entrada de agua a la célula. Por lo tanto, como pudieron ver recién, el LIC aumenta, tanto en una contracción hipotónica como en una expansión hipotónica. Fíjense. Finalmente nos quedan las alteraciones hipertónicas, que da la casualidad, miren, no me acordé de eso, da la casualidad que lo hemos visto hace un rato. Vamos a poner el ejemplo acá, ¿ven? Justo hablamos de deshidratación, o en la expansión lo mismo. ¿Ven? La osmolaridad del plasma fuera de la célula está aumentada tanto en una deshidratación como en una sobrehidratación hipertónica. Fíjense, al estar aumentada la osmolaridad del plasma, mayor que el interior de la célula, los solutos arrastran agua fuera de la célula. Por lo tanto, el líquido disminuye. Justo, mira, sin darnos cuenta es lo que estudiamos hace un rato. Así que, por lo tanto, tanto en una contracción como en una expansión hipertónica, sale agua de la célula. Así que el líquido disminuye. Y fíjense cómo, lo dimos en primera, pero ahora fíjense que cómo todo está relacionado con renal. Yo creo que en primera les dije esto, que se iba a relacionar mucho. Así que es lo mismo. La buena noticia es que ahora saben muchas más cosas que cuando dimos esta clase para primera. Muchas más. Y les va a ayudar más también. Y el profe les puede preguntar mucho también, porque ya saben más cosas. ¿Ah? Así que ahora estamos, Uy, qué muchos temas que dimos hoy. Muchos de repaso, pero bueno, está bueno eso, para refrescar un poco la mente. Creo que ahí terminaba este tema, si mal no recuerdo. A ver, espérenme 2 segundos. Bueno, acá está el cuadrito que hicimos recién. Como pueden ver, no está en el mismo orden que lo dibujé recién. No importa. Eso es lo importante, que ustedes lo pueden relacionar. Perfecto. Vamos a llegar hasta acá nomás hoy. Mañana, lo último que nos queda ver de renal, a ver, sí. Lo último que nos queda ver de renal mañana es insuficiencia renal, que habrán visto que el profe les puede dar casitos clínicos.
Y lo que a él le encanta preguntar es si la insuficiencia renal es prerrenal, renal o posrenal. Ya saben que le encanta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ni bien terminemos ese tema, vamos a empezar con otra de las funciones que tiene el riñón, pero también el pulmón, que es regulación del equilibrio ácido-base. Y a la tarde, mañana a la tarde o mañana a la mañana, depende cómo estemos de tiempo, les preparé un PowerPoint para practicar ejercicios de renal y de casos clínicos de ácido-base que suelen entrar mucho. Así que descansen, repasen cosas que ya dimos, que dimos hoy también, y nos vemos mañana. Besito.